Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver El último día, una película bosnia del año 2001, dirigida por Dani Stanovic, que trata precisamente de la guerra de Bosnia, un conflicto, en realidad el conflicto europeo más sangriento después de la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1992 y 1995 como parte de la disolución del país que se llamó Yugoslavia, que muchos recordarán y que hoy ya no existe más. En realidad el nombre original de la película es No Man's Land, literalmente Tierra de Nadie, que es mucho más apropiado como título, como van a notar ahora en unos minutos cuando vean la proyección. Para poder entender cómo llega el conflicto hay que hacer un paneo histórico bastante complicado, así que les pido concentración unos minutos para que me sigan en esto. Y tenemos que pensar primero en un país que se llama Yugoslavia, justamente formado por distintas regiones: Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia y Bosnia. Todos ellos existían como país unido desde 1918, pero los pueblos que formaban estas regiones estaban ahí desde muchísimo tiempo antes, desde la Edad Media, y eran todos grupos eslavos del sur, que compartían una misma lengua, es decir, hablaban todos el mismo idioma, pero cada una de estas regiones tenía una etnia predominante, es decir, los serbios eran mayoría en Serbia, los croatas mayoría en Croacia, y así sucesivamente. El único lugar que no tenía esto era Bosnia, donde había tres etnias distintas: los serbios, los croatas y los bosnios musulmanes, que algunos llaman a veces bosníacos. Si bien estos pueblos tenían la misma lengua y un origen común, tenían historias y religiones distintas. Por ejemplo, los croatas, que estuvieron muchísimo tiempo bajo el dominio del Imperio Austríaco, son mayoritariamente católicos. Por su parte, los serbios, que estuvieron varios siglos bajo el dominio del Imperio Turco, mantuvieron su religión cristiana ortodoxa, que sigue siendo mayoría en Europa del Este. Y en Bosnia, además de los serbios ortodoxos y los croatas católicos, hay un grupo grande de bosnios que adoptó la religión de los conquistadores, de los turcos, y se hizo musulmán. Es decir que había tres grupos con religiones y en cierta medida culturas diferentes, pero también muchísimas cosas en común. La historia diferente de estos pueblos fue haciendo también que hubiera algunas rivalidades entre ellos, y sobre todo toda la zona que después formó Yugoslavia se volvió políticamente muy inestable cuando a fines del siglo XIX se desintegró el Imperio Turco y surgieron distintos estados en la región. Ahí, por ejemplo, empezó la Primera Guerra Mundial. Cuando el Imperio Austrohúngaro decidió avanzar hacia el sur y anexionarse Bosnia, los serbios se opusieron y de hecho un serbio asesinó en 1914 a un príncipe austríaco que estaba visitando Sarajevo, la capital de Bosnia, y mediante el desencadenamiento de las alianzas comenzó esa gran guerra que después se conoció como Primera Guerra Mundial. Al final de esa guerra, el Imperio Austrohúngaro desapareció y se disolvió en distintos países. Y los aliados que triunfaron en esa Primera Guerra Mundial decidieron crear un nuevo país en torno a Serbia, que había sido uno de los vencedores en el conflicto, y entonces crearon a Yugoslavia. Es decir, Yugoslavia significa la unión de los eslavos del sur. Ahora, era un estado en el cual había muchas tensiones entre las distintas etnias, y eso se vio muy claramente unos años más tarde, cuando al estallar la Segunda Guerra Mundial, hubo una invasión alemana, una invasión nazi, que logró un gran apoyo en Croacia. Los croatas formaron un régimen pro-nazi, llamado el régimen Ustaša, que se dedicó a eliminar a otras etnias, y en particular a los serbios. Para defenderse, los serbios organizaron dos tipos de guerrillas. Uno fue llamada Chetnik, la guerrilla Chetnik, que era un grupo tradicionalista y nacionalista que se dedicó a combatir contra los nazis y contra los ustachas, y también realizó varias matanzas de musulmanes. Por otra parte, se formó una gran organización comunista llamada los partisanos, que era mayoritariamente serbia, pero tenía un jefe croata, llamado Josip Broz, pero más conocido por su apodo, Tito. Bajo el mando de Tito, los partisanos fueron venciendo a los nazis, a los ustachas croatas y también a los chetnik serbios, y finalmente quedaron dueños de la situación, y de su triunfo resultó que después de la guerra Yugoslavia se convirtiera en un estado comunista, con Tito como su máximo dirigente. De hecho, Tito, un dirigente muy importante en la historia del siglo XX mundial, fue el líder máximo de Yugoslavia hasta su muerte, en 1980, y en la época de Tito las distintas etnias que habitaban en Yugoslavia lo hicieron sin ningún problema, sin tensiones prácticamente. ¿Cuándo empezaron los problemas? Después de la muerte de Tito,
cuando la presidencia de Yugoslavia se hizo rotativa entre distintos grupos que integraban el país, y los distintos líderes de cada región empezaron a estimular el nacionalismo como una manera de afianzar su propio poder, y así, cuando comenzó con la caída del muro de Berlín en 1989, el desmoronamiento del comunismo en Europa del Este, también pasó eso con Yugoslavia, pero no solo se cayó el régimen comunista, sino que también se empezó a desmembrar el país. Entonces, en 1991, Eslovenia, Croacia y Macedonia se separaron de Yugoslavia. Al principio el ejército yugoslavo, que estaba sobre todo bajo el mando de los serbios, intentó mantenerlos unidos, pero finalmente aceptó esa independencia. Pero no pasó lo mismo cuando fue Bosnia la que quiso independizarse. ¿Y por qué no? Porque en Bosnia había un gran grupo serbio, como dije antes, y ese grupo serbio quería seguir en Yugoslavia, o por lo menos quería seguir ligado a Serbia. De hecho apareció una idea de la Gran Serbia, que van a ver que es mencionada varias veces durante la película. Entonces empieza una guerra dentro de Bosnia, entre los bosnios, que son de origen serbio, y los bosnios musulmanes, aliados con los bosnios croatas, que pelean contra esta intención de los serbios de unirse o seguir unidos a Serbia. Esto es lo que cuenta la película. De un lado están los serbios bosnios, en la película dice serbios, pero son serbios bosnios. El país Serbia no intervino directamente en el conflicto. Lo que hizo fue darles a los serbios bosnios armas y recursos, pero no mandó a su ejército. Y enfrente están los bosnios, que en realidad son bosnios croatas y bosnios musulmanes aliados. Para hacer más complicada la guerra aún, hubo una época en la cual también se pelearon los musulmanes contra los croatas, es decir, había una guerra entre tres grupos. Finalmente los bosnios musulmanes y los bosnios croatas lograron amigarse y siguieron enfrentando a los serbios bosnios, y ese es el conflicto que se ve claramente en la película. La guerra fue terrible porque hubo grandes matanzas y grandes limpiezas étnicas, es decir, directamente entrar a un pueblo y asesinar a todos los que eran de otra etnia, una cosa tremenda. Y en particular los que fueron más terribles en esta guerra fueron los serbios, que hasta entonces se habían considerado víctimas por lo que les había pasado en la Segunda Guerra Mundial y que cometieron más desmanes que los otros, si bien hubo limpiezas étnicas de todos los bandos. La más terrible la cometieron los serbios en una ciudad llamada Srebrenica, en la cual entraron y mataron a todos los hombres, violaron a buena parte de las mujeres y cometieron el que se considera el mayor genocidio europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Siendo la película Bosnia una de las primeras después del conflicto, tuvo mucho éxito, ganó 42 premios internacionales, incluido un premio en el Festival de Cannes, el Globo de Oro y el Oscar a la mejor película extranjera. Como detalle, ese año compitió justamente con una película argentina, El hijo de la novia, a la cual le ganó. Bueno, dicho todo esto, los invito a ver, y después de la complejidad que espero que se haya entendido, los invito a que veamos El último día, o No Man's Land, de 2001, dirigida por Danis Stanowski.